Muy buenas noches a todos. Pues quiero darle gracias a Dios primero por la oportunidad de estar con ustedes, darle gracias al Padre por permitirnos estar acá en este salón, a Jimena y todo el equipo de ella, su esposo y las personas que le colaboran para que siempre se organicen estas misiones cada vez que vengo a su país, a Ecuador. Y esta noche me han invitado a compartir con ustedes una reflexión sobre el matrimonio, sobre la familia. Antes de comenzar, yo quiero llamar a la señora Kerly, que hoy hablé con ella en Radio Santiago, donde fui entrevistado, y ella me contó un corto testimonio de su matrimonio. Y yo pensé que era muy apropiado que ustedes lo escuchen antes de yo comenzar. Entonces ella les va a dar en breves palabras este testimonio. Muy buenas noches, yo soy Kerly Silva, del que les acaba de hablar Marino. Hace 2 años viví una crisis matrimonial muy fuerte en mi hogar. Mi esposo decidió salir de casa por los problemas, supuestamente para poder pensar, entre comillas. En esa salida de casa conocí a alguien y se involucra. A los 2 meses de ocurrir eso, una hermana de Juan 23 me invita a un retiro. Viví mi retiro maravilloso. Seguía con mucha depresión porque no esperaba que esa salida de mi esposo termine en eso. Mi hermana de Juan 23 me dio seguimiento, me decía hay que orar, hay que rezar. Y entre todas las invitaciones me dice: Kerly, hay un predicador que viene de Colombia y quiero que lo escuches. Siempre yo estaba con mis 3 hijos. Ella nos llevó a esa prédica de Marino Restrepo y él fue tan didáctico y tan directo que explicó cómo el demonio destruye los matrimonios, la fuerza que tiene. Entonces yo recordé en esa prédica que cuando mi esposo sale de casa y yo ya viví mi retiro, soñé con una pantera negra en las escaleras de mi hogar, una pantera que rugía con mucha fuerza y que algunos hermanos me decían: es la fe, es la fuerza de tu fe, es la fuerza de tu oración. Otros hermanos me decían: era el demonio. Pero yo al escuchar la prédica de él dije: no, yo me voy a acercar y le voy a preguntar ¿por qué soñé esa pantera en medio de mi hogar? Cuando yo me acerco y le pregunto a Marino, así, al apuro, al final de la prédica, me dice: señora, es el demonio que se metió a su hogar y es el demonio el que está destruyendo su hogar. Y es el demonio el que definitivamente se llevó a su esposo. Ore. Solo le voy a pedir que ore, pero ore incansablemente. A partir de allí, hermanos queridos, con mis 3 hijos oraba rosario diario de rodillas todos los días, o por lo menos casi todos los días. Santísimo casi todos los días. En el movimiento Juan 23 tenemos un retiro cada mes. Yo me apuntaba para estar allí, pero sobre todo para encontrarlo en la madrugada a nuestro Señor, porque hay mucha exposición del Santísimo en el retiro de Juan 23. Y oré tanto, hermanos, que al año 7 meses mi esposo me dice: Kerly, voy a hacer el retiro de Juan 23 y lo voy a hacer porque por mis hijos. Le dije: no, tú vas a hacer el retiro de Juan 23 por ti, porque tú necesitas de Dios. El Señor le quitó todo. Le quitó parte de las cosas materiales del mundo para que él sienta esa necesidad. 2 meses después de vivir ese retiro, un guía espiritual nos toma a los 2 y nos da seguimiento. Porque la conversión, como dice Marino, es día a día. No es que estamos convertidos por un retiro. Entonces, el guía espiritual nos guió mucho más. Y hoy mi esposo persevera mucho más. Regresó al hogar y él es un hombre, les puedo decir, un hombre muy encendido, mucho más que yo. La conclusión, mis hermanos, es que la oración tiene poder, que mientras más te enamores de Jesús, el Señor
cambia ese vino viejo, ese vino que ya está dañado, lo cambia por un vino nuevo. Y hoy ese vino nuevo se vive en mi hogar. Los problemas no han terminado porque las pruebas continúan, pero tengo un matrimonio restaurado en oración y ahora perseveramos mucho más, porque la misma hermana que me llevó al retiro y a la prédica de Marino me dijo: Kerly, si hoy Juan regresó, no permitas que el demonio se vuelva a acomodar. Entonces, por eso seguimos perseverando, seguimos orando y seguimos mucho más encendidos, porque no podemos permitirle al demonio que se acomode nuevamente en nuestras familias. Muchas gracias. Pues yo pensé que era muy apropiado el compartirles este testimonio y fue algo que se presentó muy espontáneamente en el día de hoy. Para comenzar voy a leer la palabra donde nos lleve el Espíritu y les voy a leer del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 37. Dice: y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que ha enviado. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese le recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria uno de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que os voy a acusar yo delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra de Dios. Pues para nosotros hablar del matrimonio es hablar de la familia y es hablar de la iglesia. Nuestra iglesia católica es un matrimonio, porque no solamente la iglesia católica tiene como cimientos la familia de Nazaret, la Santa Familia, la Sagrada Familia de María y José con Jesús, pero también la iglesia nos enseña que todo lo que hacemos durante esta vida temporal es una preparación de nuestra alma para las bodas con el Cordero. Es un matrimonio. Entonces, todas nosotros somos una novia que está preparándose para casarse con el Cordero, nuestras almas. Y todo lo que hacemos, sin importar cuál es su vocación, cuál es su estado como ser humano, todo eso es una escuela de almas que aprenden el amor de Dios para entrar a las bodas del Cordero. Esa es la realidad nuestra, esa es nuestra fe, esa es nuestra iglesia, ese es el fundamento de todo lo que hacemos. Entonces, cuando Dios instituye el matrimonio en una forma extraordinaria, que es cuando Él aparece en la vida pública y sucede el primer acto sobrenatural, que es las bodas de Caná, la conversión del agua en vino, que representan también el agua y la sangre que brotan de su costado y representan los testigos que hay, que son el espíritu, el agua y la sangre. También representa todo esto. Y al mismo tiempo se encuentra la bendición de Dios con un milagro, el primer milagro que transforma su relación con sus apóstoles, que presenta a la Virgen María como la más grande intercesora, porque es la introducción de la maternidad celestial y la fuerza que tiene con el Hijo, como ella le pide al Señor ese milagro en una forma
increíblemente sencilla, pero con una firmeza y una autoridad de madre que el Señor no pudo resistir, porque ustedes se dan cuenta, ese diálogo entre los dos es algo muy profundo, porque ella se queja de que se acabó el vino. Y el Señor le dice, pero ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. Esto es algo increíble porque nos damos cuenta cómo Dios tiene un plan. Dios todo lo hace exactamente de acuerdo con su plan. Y de acuerdo con su plan, todavía Él no podía aparecer con un milagro. Eso es lo que está diciendo. Sin embargo, des en cuenta la fuerza de María en la vida de la familia. Es la madre de una familia, la madre del Creador, la madre de Jesús. Y ella le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. O sea, ella ya está dirigiendo a los sirvientes a que vengan donde Jesús, a que les dé instrucciones, como si ella no hubiese oído nada de lo que Él le dijo, de que todavía no era el tiempo. Ella continuó con su intención, en una forma de madre con su hijo, y llevó al hijo a darle instrucciones a los sirvientes, y llega este milagro por la intercesión de la madre. Y ahí encontramos nosotros la gracia de la familia de Nazaret, la gloria que hay envuelta en ese hogar, la relación entre madre e hijo, que envuelve la iglesia entera, que es un milagro que nos toca a todos nosotros, porque ese milagro todavía sucede en cada matrimonio que se consagra en la iglesia. Ese sacramento de esa conversación entre María y Jesús es parte de lo que sucede en el altar. Cuando esa pareja se acerca al altar y bajo ese sacramento del matrimonio consagran su vida a Dios, ellos están siendo parte de esa conversación y esa relación de madre e hijo que sucede en las bodas de Canaán, porque es agua que trae cada uno, el novio y la novia, ante el Señor, para que el Señor con la sangre de Jesús les transforme su vida en un vino que los alimentará el resto de sus vidas. Por eso se dice que esa unión es hasta la muerte. Y ese vino los sostendrá la pareja hasta la muerte. Porque es muy claro lo que Jesús explica a los saduceos cuando lo estaban tentando sobre la resurrección, y pusieron un ejemplo en el cual decían que bajo la ley de Moisés, cuando moría un hombre y dejaba viuda a una mujer, el hermano que seguía en edad debía casarse con esa mujer para darle hijos si no habían dejado hijos. Y dicen que esa mujer se había casado con 7 hermanos y todos murieron. Y por último murió ella. Entonces, en forma de burla le preguntaban a Jesús, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Porque con eso pensaban que ya lo habían tumbado, ¿no? Porque estaban buscando una trampa para comprobar que no existe la resurrección, porque los saduceos no creían en eso. Y el Señor les responde, de ninguno, porque seréis como ángeles. Y en esto explica lo que pasa después de la muerte. Por eso la iglesia en el sacramento del matrimonio dice, hasta que la muerte os separe. ¿Qué quiere decir eso? El matrimonio es hasta la muerte, porque apenas entremos al mundo espiritual, entramos a la boda con el Cordero. Y ya no somos seres relacionados por la carne ni la sangre, sino por el Espíritu. Y entramos al Espíritu de Dios y tenemos una unión con el Espíritu de Dios. Entonces nos damos cuenta que esta escuela de almas que es la vida, en el sacramento del matrimonio, prepara a la pareja y le enseña a amar a través de perdonarse el uno al otro y vivir
en ese camino de conversión diaria, de aprender a perdonarse, de apoyarse, de hacer todo lo que el compromiso matrimonial exige, y es un ejercicio espiritual de crecimiento en el amor de Dios para poder entrar a las bodas del Cordero. Nosotros conocemos la existencia del purgatorio, es un dogma de la Iglesia. Nosotros como católicos debemos profesar nuestra fe creyendo en los dogmas, porque lo contrario dejamos de ser católicos. El dogma es algo que tenemos que creer, y existe el purgatorio, es un dogma de la Iglesia, y el purgatorio es un estado en el cual las almas que no perfeccionaron esa escuela del amor tienen que continuar aprendiéndolo en el purgatorio, en una forma muy dolorosa, porque ya no hay el instrumento material que es este cuerpo, y tampoco el mundo material donde debíamos haber pasado esa lección. Entonces, en el purgatorio hay muchos niveles, porque dependiendo en qué nivel quedó usted con el amor. Y entonces, en la enseñanza de la familia tiene que partir desde la familia de Nazaret. Claro está que si nosotros observamos lo que sucede en la historia sagrada desde el Antiguo Testamento, podemos entender la familia como tal, porque en estos días hemos estado recibiendo en la lectura diaria de la liturgia lecturas sobre los macabeos, y ayer estábamos escuchando la madre con sus hijos que se va a donde este rey malo, que los quiere obligar a comer carne de cerdo para romper sus leyes y para romper su religión, y estos hijos todos se convierten en mártires, y por último la madre, y encontramos una familia de Dios totalmente unida en Dios, y descubrimos cómo la familia en el judaísmo viene constituida en una forma extraordinaria también. Solo que en la encarnación de Jesucristo, cuando Él habla de que viene a perfeccionar la ley, Él tumba la ley de Moisés, que permitía que el hombre le diera un pasaporte a la mujer con que se aburría y la despachaba para conseguir otra. Eso lo tumbó Jesús, y ya dijo: lo que une Dios no lo puede separar el hombre. Y ahí tumbó esa ley de Moisés. Entonces, sabemos que la constitución de la familia sacramentalmente, porque hoy sabemos que vivimos en un mundo lleno de ideologías, y el demonio ha producido alternativas a la familia de Dios. Ahora es hombre con hombre, mujer con mujer, ahora hay inclusive tríos y no sé cuántos, y cada día habrán cosas más espantosas, porque esto va caminando muy rápido hacia el abismo, y todos lo sabemos, ¿no? Entonces, constituido bajo la ley de Dios, en el matrimonio de la redención, que es la perfección de la ley, ese sacramento nos enseña de que la familia es la cuna de la iglesia, porque en la familia es donde se gestan las vocaciones, en la familia se gesta la iglesia. La iglesia no puede caminar sin la familia, porque entonces no habría iglesia, y es así de importante es el matrimonio. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante: el matrimonio es en sí la responsabilidad más grande de la humanidad. Lucía, la pastorcita de Fátima, recibió una revelación de la Virgen María, en la cual le dijo que la batalla final del demonio era contra la familia. Y creo que está muy claro para nosotros que estamos en medio de esa batalla, porque si algo está amenazado en este mundo, en este momento, es la familia. Des en cuenta las alternativas de familia que el demonio ha creado para burlarse de Dios. Hombre con hombre adoptando niños. Esto es algo por encima de la imaginación del ser humano, algo totalmente diabólico. Eso no puede venir sino de Satanás. Y todas estas ideologías y este mundo globalizado y sincretizado de hoy
con todas las políticas que tienen, han llegado a desnutrir y diluir la fe de los cristianos hasta el punto que se acomodan a esas realidades. Y entonces hablar como yo hablo es juzgar, hasta allá hemos llegado. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. No podemos dejarnos intimidar por el mundo. El Señor nos enseñó que el espíritu del mundo se llama Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y todas estas ideologías, estos movimientos que hay de la justicia y los derechos humanos, la mayoría son perversos y tienen intenciones perversas. Justifican pecados espantosos y quieren que todos nosotros respetemos eso, permitamos eso y aceptemos eso como algo real y natural. Y no podemos intervenir en eso. Eso es lo que nos dicen, pero eso no es lo que vamos a hacer. Porque nosotros no podemos aceptar que nadie nos venga a cambiar el Evangelio. San Pablo dijo, vendrán tiempos en que les predicarán un Evangelio nuevo, una doctrina nueva. Y esto lo debemos tener claro, porque el único Evangelio que nosotros podemos profesar, que podemos seguir, con el que debemos caminar, es el Evangelio de Jesucristo. Y ese Evangelio, como dice San Juan al final del Apocalipsis, dice, no se le puede cambiar una sola palabra hasta a este libro. Si se le cambia una sola palabra, será anatema, maldito. Encontramos sectas con Biblias propias, como los testigos de Jehová, los mormones y quién sabe cuántos otros. Hoy hay tanto culto que tomaron la Biblia, la transformaron, la adaptaron a sus ideas y crearon evangelios nuevos. Le cambiaron la palabra al Señor. Esos están anatema, están malditos, porque si hubiesen aparecido con una secta y no utilizan la Biblia, no entran en ese pecado contra el Espíritu Santo, pero se metieron nada menos que con el Espíritu Santo, porque ¿quién ha inspirado esto? Ha sido la obra de hombres que obedecieron a Dios, pero ¿quién es el que actúa a través de esos hombres? El Espíritu Santo es el autor de este libro. Por eso cuando alguien se mete con este libro, lo toca y le hace daño, lo cambia, se metió con el Espíritu Santo. Es algo muy grave. Por eso hoy cuando nosotros nos enfrentamos a este mundo plagado de ideologías, como matrimonio, debemos tener algo muy claro, y es que un matrimonio que no está radicalmente constituido en obediencia a Dios es un matrimonio en peligro. Es un matrimonio donde va a entrar la fuerza del maligno. Miren el testimonio que nos dio la señora al comenzar. ¿Por qué me pareció importante ese testimonio? Porque hay una claridad increíble en el lenguaje de Dios con la familia. Este matrimonio que nos presentó la señora aquí hace un momento es un matrimonio constituido por Dios en la iglesia bajo un sacramento. Y Dios es tan fiel que le mostró al demonio. Se lo mostró cómo se entró a la casa. Estaba en la casa. Le mostró dónde estaba. Y también la llevó para recibir la suficiente orientación de cómo vencerlo. O sea, la fidelidad de Dios. Nos damos cuenta entonces que en el mundo en que estamos, y no es solamente hoy, siempre ha sido así, pero entre más tiempo pasa y más se acerca el regreso del Señor, pues más dura la batalla y más descarado el demonio. Ustedes saben que normalmente la presencia de Satanás entre nosotros siempre ha sido ese espíritu escondido que quiere que nadie crea que existe. ¿Sí? El demonio siempre quiere enseñarnos que él no existe. Y por eso, para mucha gente, incluso en la iglesia, clero, religiosos, laicos, testifican que
el demonio no existe. Ustedes seguramente escucharon hace unos meses atrás que la cabeza general de los jesuitas en Roma declara públicamente que el demonio no existe. Sí, así. Y es un sacerdote. O sea que esto no nos debe aterrar a nosotros. Ahí el demonio hace cosas increíblemente descaradas, como esa, como tumbar a un sacerdote de ese nivel y conquistárselo y llevarlo a decir estas barbaridades. Pero entonces hoy hay algo muy claro para todos nosotros, no es un secreto, y es que el demonio se quitó la máscara y está destapado en todas partes. Ustedes saben que el mal ya no se esconde, al contrario, anda marchando con banderas por todas las calles. El demonio tiene muchos nombres, el demonio se viste de muchas formas, es un dragón con muchas cabezas. Una de las cabezas más populares del demonio en estos últimos tiempos es la cabeza del comunismo y todas las ideologías de izquierda. Esos son demonios, son directamente demonios, y creo que esto no es un secreto para ninguno de ustedes que está acá. Sabemos que el comunismo es Satanás, es una obra satánica, porque el comunismo trae ateísmo. El ateísmo trae lo que es esclavizar a los seres humanos para quitarles su dignidad. Eso es algo muy grave que solo sucede con fenómenos como Hitler, como Stalin, como todos estos fenómenos a través de los siglos. Este rey que presenta el libro de los Macabeos en estos días es un ejemplo de ese tipo de personas en el mundo, que son personas que han sido tomadas completamente por el demonio y que actúan contra la humanidad para torturarla, esclavizarla, confundirla, depravarla. Miren ustedes algo tan claro de lo que hace, por ejemplo, el comunismo. El comunismo, ustedes seguramente lo han observado, prepara la legalización de las drogas, ¿no? y permite que se usen drogas en los parques, libera los sexos, apoya todos los movimientos homosexuales, lesbianas, todas las agendas de LGTB, todo eso, las ideologías de género, todo eso. ¿Por qué? Porque entonces lo que hacen es depravar la sociedad, y cuando está bien degenerada, la adoptan y dicen: nosotros los vamos a defender, porque la sociedad a ustedes los rechaza, la sociedad a ustedes no los quiere, toda esta oligarquía, toda esta gente los detesta, pero nosotros los protegemos a ustedes. Ellos mismos los degeneraron, ellos mismos los llevaron a eso y después los adoptan. ¿Se da cuenta? Esto es el demonio. Entonces, como familia, nosotros estamos enfrentados a una batalla espiritual muy seria. ¿Cómo van a hacer ustedes como matrimonios para defender a sus hijos? ¿Cómo van a hacer para darles luz y que ellos les crean a ustedes, sabiendo que los hijos están recibiendo todas estas voces del mundo que les hablan por todas partes? Ustedes saben lo que es un joven con un celular. Ahí tiene el mundo entero hablándole, 1 millón de voces, y voces extremadamente estructuradas, con una capacidad muy grande. ¿Por qué? Como es batalla espiritual, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que los espíritus de ciencia caídos, o sea, demonios de ciencia, que son, por ejemplo, los que tienen los testigos de Jehová. Ustedes han visto que los testigos de Jehová van completamente programados, tienen aquí un programa y ellos llegan donde usted y sale todo el programa. Si usted los interrumpe, ellos paran para que usted hable, pero no lo escuchan. Cuando usted deja de hablar, siguen con el programa. O sea, no los puede interrumpir. A ellos se les han tomado el intelecto, porque los demonios son cuerpos intelectuales, no son cuerpos materiales, y actúan a través de nuestro intelecto. Entonces, cuando un espíritu de ciencia caída entra en nuestro intelecto, se lo toma. Por eso, el padre Gabriel Amor decía que era más fácil liberar un sacerdote satánico que se consagró voluntariamente a Satanás que a un testigo de Jehová.
porque tenía que desprogramarlo, que se le toma la mente entera. Eso puede durar años para un exorcista. Entonces, este tipo de fuerzas espirituales son las que se toman la juventud con el comunismo, con el marxismo, con todas estas ideologías. Es un espíritu de ciencia caída. Ustedes se han visto con la furia que estos ideólogos actúan. Miren la violencia que tienen, cómo queman ciudades aquí. Ustedes acaban de vivir eso, cómo vienen a quemar las cosas, cómo quemaron Chile, ahora trataron de quemar Colombia hoy. Eso lo están haciendo por todas partes. Es una furia que el demonio les siembra en su intelecto y están convencidos de eso, totalmente convencidos. Son una milicia del demonio, una milicia. Entonces, ¿por qué hablo yo de esto en relación al matrimonio? Porque como familias nosotros tenemos una responsabilidad de enfrentarnos a este mundo de hoy con estas milicias del demonio, que las tenemos que tener claras con nombre propio y que tenemos que estar preparados para hablarle a los hijos con claridad y decirles sin miedo, sin ningún miedo, sin ninguna precaución, decirles las cosas tal y como son. Decirles, el comunismo es un demonio, es un espíritu caído de ciencia que se toma el intelecto. Mucho cuidado en no leer nada de eso, de no asociarse con gente que tenga esa mentalidad, que viva bajo esas ideologías. Y esto hay que decirle a los jóvenes directamente, porque afuera les están hablando directamente. O sea, cuando el joven sale de su casa, se encuentra con un mundo donde nadie tiene la mínima timidez para implantarle sus ideologías. Se las entregan con todo, se las predican con todo. No tienen ninguna timidez para entregárselas. Por lo tanto, nosotros como familia de Dios vamos a tener alguna precaución y timidez para decirle la verdad a los hijos. No podemos. Estamos en un mundo donde es blanco, blanco y negro, negro. No hay nada en la mitad. No hay una zona gris. Por eso el mediocre, el tibio, sucumbirá. No tendrá la mínima posibilidad de triunfar en nada, porque lo destruye el demonio al tibio, al mediocre. Como familias somos llamados a vivir una convicción radical de nuestra fe, radical. Miren que este lenguaje que yo estoy utilizando para la gente tibia y mediocre es un lenguaje fanático. Este señor es de extrema derecha. Ese es el lenguaje que usan para intimidarnos. Si usted cree que el infierno existe, que el purgatorio existe, cree que uno se debe confesar con frecuencia y comulgar con frecuencia, cree que uno debe tener una relación personal y perseverante con la Virgen María como madre de la iglesia y madre nuestra, cree que uno debe llevar una vida de oración, como decía la señora en el testimonio que nos dio, la oración actúa. La oración es verdad, ella da testimonio y tiene su familia para demostrarlo, de que triunfó la oración porque Dios la bendijo y se apiadó de ella y de sus hijos y de su esposo. Entonces, si nosotros creemos en todo esto y lo testificamos en cualquier parte, sin ninguna aprensión, sin ningún miedo, sin ninguna timidez, sin ninguna reserva, lo testificamos donde estemos, cuando tenemos que hacerlo, en cualquier momento, ante cualquier persona. Entonces estamos viviendo la radicalidad de nuestra fe. ¿Se dan cuenta cómo estaremos de mal en este mundo? Que testificar nuestra fe es ser radical. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a llegar a esto? Cuando testificar la fe era lo más natural. Pero hoy usted testifica su fe y puede entrar en un territorio de martirio.
Usted puede perder su trabajo, usted puede perder sus oportunidades, usted puede perder hasta sus relaciones, sus amistades, a veces hasta el matrimonio mismo, porque a veces hay parejas donde la mujer no cree o el esposo no cree o algo así y se están divididos. Todo esto sucede, pero la fe y la perseverancia en lo que creemos y el profesar lo que creemos sin miedo es la salvación del matrimonio, la salvación de la familia. Usted no podrá cuidar su matrimonio, no podrá hacer nada bueno por su familia si usted no es una persona íntegra en su fe, completamente íntegra. Una persona que es radicalmente católico, radicalmente. Y sin tener miedo a que lo acusen. Ay, ¿cómo es de radical? Qué bueno, eso es un complemento, que me digan eso. Pues eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. A mí cada que me critican y me juzgan por la forma en que yo hablo, yo digo gracias, porque me está ayudando. Ahora sí que lo voy a hacer, ¿no? O sea, no me van a cambiar mi discurso. Hace poco estaba en México, hace unos años atrás, y después de dar mi charla en una iglesia, se me acercó una señora cuando ya todos se habían ido. Y la señora me dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría que cambiaras tu discurso. Resulta que esta señora la conozco hace mucho tiempo y antes me apoyaba, etcétera. Pero esta señora se volvió antipapa, ¿no? Odia al Papa y lo persigue, lo juzga. Y bueno, yo soy muy respetuoso del Papa y de la Iglesia. Yo jamás en la vida me iría contra el Papa. De por sí es apostasía y de por sí el que se va contra el Papa queda por derecho canónico excomulgado. O sea, ustedes se imaginan qué barbaridad. Pero esta señora lo hizo. Entonces vino a decirme que debía cambiar el discurso porque estaba ofendiendo gente que pensaba diferente a mí y que no estaba de acuerdo en lo que yo decía. Porque dentro de esa charla yo hablé de que hay muchas cosas en las que de repente no estamos de acuerdo con el Papa. Eso no es un pecado. Hay cosas, uno no tiene por qué estar de acuerdo en todo lo que él diga, pero eso es una cosa. Pero irse contra el Papa, declararlo demonio, declararlo, eso es otra cosa, ¿no? Muy diferente. Y con eso pues yo no voy a comulgar. Entonces, esa señora vino a cambiarme mi discurso. Obviamente ya se imaginarán lo que le dije, ¿no? Porque ¿qué tal que uno tuviera un discurso tan voluble que se lo pueden cambiar si alguien se ofende? Eso es lo que sucede con la familia. Yo siempre digo este ejemplo. Una virgen jamás se puede sentar a discutir su virginidad. Porque ¿qué tal que el argumento del otro sea más fuerte y pierda su virginidad? O sea, la virginidad no se discute. Lo mismo sucede con la integridad del matrimonio. La fidelidad entre esposo y esposa no se puede discutir. El ejemplo es este. Un hombre que ama a su esposa no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel. ¿Usted se imagina si su esposo le dijera a usted, no te imaginas lo que me cuesta serte fiel? Usted le da con una olla en la cabeza, ¿no? Le descarga un sartén en la cabeza porque ese hombre no vale nada. O sea, ¿cómo así? ¿Por qué te casaste? No puede costar ningún esfuerzo serle fiel a tu esposa o a tu esposo. No puede. Porque la realidad del amor es que el amor, cuando es de verdad, es sin esfuerzo, no tiene esfuerzo. Por eso Jesús dijo, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Cuando una persona vive en pecado, los mandamientos son terriblemente difíciles. Cuando yo hablo dentro de estos términos de ser radicalmente católico, muchas personas me miran así con desdén y me dicen, uy, es tan difícil uno ser obediente a las leyes de Dios.
¿Les parece tan complicado? Ese es el mismo que le cuesta serle fiel a la esposa. Porque miren, si uno es de Dios, ama a Dios, uno le obedece a Dios y no tiene que hacer ningún esfuerzo. Así como que, porque la relación nuestra con Dios es un matrimonio. Eso es lo que es. Precisamente esta vida es una preparación para ese matrimonio. El carpintero, siendo un buen carpintero, honesto, puntual, meticuloso en su trabajo, está ejercitándose en el amor con su carpintería. Y ese carpintero puede entrar a la boda con el Cordero al final porque aprendió a amar su trabajo, sus clientes, las oportunidades que Dios le dio para sobrevivir, y amó su arte, lo que hace. Eso, nuestra vocación, nuestra profesión, cualquiera que sea el estado en que estamos, es un ejercicio espiritual para entrar a las bodas con el Cordero, porque nuestra relación con Dios es un matrimonio. Entonces, no nos debe costar absolutamente ningún esfuerzo serle fieles a Dios. Entonces, ¿cómo comienza esta escuela espiritual para la preparación de las bodas con el Cordero? Comienza por el matrimonio, aprendiendo a amarse sin esfuerzo, aprendiendo a perdonarse sin esfuerzo. Porque claro, como dice el apóstol, no permitas que la ira te sorprenda con la caída de la tarde. ¿Cuál es la enseñanza ahí? La enseñanza es que nos va a dar ira, claro que sí, pero no nos volvamos iracundos. Eso es lo que tenemos que cuidarnos. Pero que nos va a dar ira, claro que sí. Entonces, el esposo y la esposa tendrán encuentros difíciles por la ira, por el descontento, por no estar de acuerdo en algo. Habrán muchas cosas que pasan así. Pero la altura y la dignidad de la relación es la que es capaz de llegar y decir, perdóname, lo siento. Y eso, ahí termina todo. Ahí debe terminar todo. Ahí termina la ira antes de que caiga el sol. Ahí termina. Y este es un caminar, un convertirnos todos los días, un perdonar todos los días, un encontrar nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones, nuestra vulnerabilidad, nuestras tendencias a hacer cosas malas. Todo esto es una lucha permanente que llevamos cada uno de nosotros como un peso que arrastramos, porque estamos arrastrando una criatura humana que somos nosotros, que es difícil, que es rebelde, que es caprichosa, que es de toda clase de defectos y de imperfecciones, y nosotros sabemos eso, cada uno de nosotros. Eso, cuando uno aprende a amar a Dios y tiene más meticulosidad en la relación con Dios, uno detesta los defectos que uno tiene, los detesta, le estorban y lo atormentan no superarlos. Hay una enseñanza de San Pablo preciosa sobre eso, en la que dice, 3 veces le pedí al Señor que me sacara este aguijón de la carne, y el Señor me contestó, mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Eso es lo que el Señor hizo con él, no le quitó el aguijón de la carne como San Pablo quería. Él no explicó qué era, pero no creo que haya mucha dificultad en saber que ese aguijón en la carne al que él se refería era un problema humano, de rebeldía humana en su naturaleza, cualquiera que sea. Y eso lo atormentaba. Él decía que parecía un demonio que había sido enviado por Satanás para atormentarlo. Así, porque así de tanto odiaba ese defecto, odiaba ese problema. ¿Pero por qué lo odiaba tanto? Porque él era un hombre que era radical en su relación con Dios. ¿Usted quién puede ser más radical que San Pablo, no? O sea, él ese defecto lo tenía loco, porque él quería ser perfecto ya. Y obviamente el Señor, para mantenerlo humilde y que no se convirtiera en el superapóstol que no tenía defectos, le dejó ese defecto y con ese defecto lo purificaba. Por eso San Francisco de Sales se conoce como el santo de la paciencia, y resulta que era el hombre más impaciente.
Debajo de su escritorio encontraron sus uñas marcadas en la madera. ¿Sí? Era un hombre que por dentro hervía en impaciencia y por fuera se conoce como el santo de la paciencia. ¿Usted se imagina la vuelta que él le daba a ese defecto? ¿Y cómo lo odiaría? Porque cada vez estaba ahí queriendo ahorcar a alguien y queriendo quién sabe qué hacer y se tenía que contener. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántas cosas hay malas que quisiéramos hacer y por dentro estamos, pero ya al borde de hacerlo? Y tenemos que devolver toda esa fuerza y tragárnosla, porque sabemos que no podemos actuar a nuestros instintos y nuestras tendencias. No podemos actuar como animales. Tenemos que controlarnos. Entonces, en la vida matrimonial es demasiado importante desarrollar a la máxima altura estas disciplinas. Que usted tiene un temperamento muy difícil. Eso sí que es un veneno bien grande en el matrimonio. Usted no puede simplemente decir, ay, es que así somos todos en mi familia, mi papá, mi abuelo, ¿sí? Un fosforito. No, uno no puede albergar los defectos y darle cabida y establecerlos como una realidad humana en mí. No, precisamente el secreto de la relación entre marido y mujer es detestar sus defectos y siempre pedir perdón. Cada que ese defecto brote y le haga daño al otro, que lo ofenda, que lo atormente, le quite la paz, lo humille. ¿Quién sabe cuántas veces este tipo de defecto hace daño? Y hay que humillarse, pedir perdón, aplastarlo, pararse en él, detestarlo, implorarle a Dios que nos sane. Hay que hacer eso, porque si no le toca hacerlo en el purgatorio, eso duele mucho. Porque si usted no trabajó lo suficientemente fuerte para superar sus defectos, le toca entrar por el fuego. Ustedes han leído también algo muy importante de San Pablo, en la cual él explica que al final de esta vida, nuestra vida estará en presencia del Señor. Y dependiendo de los materiales que usamos para construir nuestras obras, dependiendo de eso, podremos pasar por el fuego. Si construimos con materiales finos, y él pone ejemplos como el oro, la plata, y luego pone ejemplos como la madera, la paja, ¿sí? Algunos se van a incinerar y quedan en cenizas, pero dice, no como quien se condena, sino como quien pasa por el fuego, y ahí enseña el purgatorio. Entonces, si usted con los defectos que tiene no trabajó contra esos defectos y los detestó, los odió, y constantemente aquellos a quien les hizo daño con su defecto, usted estuvo disculpándose y pidiendo ayuda para superar esos defectos. Si usted no hizo lo suficiente con eso, esa es una obra construida con materiales muy ordinarios y materiales que no van a resistir el fuego del amor de Dios. Se van a incendiar. Y ahí tiene que pasar ese purgatorio construyendo eso que no hizo acá. Y eso sí que tarda, porque en el purgatorio estamos afuera del tiempo. Entonces póngase a pensar, esto es difícil de concebir racionalmente. Pero el problema con el purgatorio es que está fuera del tiempo humano, pero está solucionando situaciones humanas de la vida temporal. ¿Se imaginan el problemita que hay acá? Usted está en el mundo espiritual, afuera del tiempo, pero usted tiene que solucionar lo que hizo en el tiempo, en el mundo temporal dentro del tiempo, que ya no existe para usted. Esto no es nada sencillo. Por eso cuando dicen en las indulgencias que haciendo tal cosa se gana 540 días de indulgencias. Ustedes han leído eso, ¿no? Que mil días, que 300 días, que indulgencias plenarias, todo eso. ¿Por qué? Porque es que hay una cuenta pendiente nuestra que se tiene que pagar en esta vida o en la otra. Y esto lo debemos tener claro, porque Jesús hablaba de esto con claridad en esta forma. Decía, los pecados contra el Espíritu Santo
no se perdonan ni en esta vida ni en la otra. Con eso dio a entender que hay pecados que se solucionan en la otra vida, o sea, en el purgatorio, porque obviamente en el infierno ya no se soluciona nada. El que entra al infierno nunca podrá salir y ya se cayó, ya no hay nada que solucionar. Pero solucionar en la otra vida quiere decir purgatorio, porque al cielo nadie puede entrar si está manchado. Entonces, ¿a qué se refería el Señor? Se refería a un estado de purificación. Entonces, como familia, cada uno de ustedes debe tener muy claro la responsabilidad a la que Dios lo llama en este momento que le tocó vivir. Porque nosotros no podemos vivir en la historia. Nosotros estamos haciendo historia en nuestra vida. Eso es lo que pasa. Entonces, el mundo de hoy nos tocó a nosotros. Dios no hace nada imperfecto, todo lo hace perfecto. Por lo tanto, Él nos creó para que podamos vivir en este mundo de hoy. Ustedes se dan cuenta que los niños hoy manejan toda la electrónica como nada. La gente dice en forma chistosa, llegaron con el chip, ¿no? Pues sí, cada uno de nosotros somos creados con el chip del momento. Claro, Dios todo lo hace perfecto. Él no me va a crear en un mundo tecnológico como este, con una mentalidad aborigen, por allá primitiva, cuando voy a vivir en medio de esta civilización. No, Él todo lo hace perfecto. Entonces, nosotros vivimos en un mundo que, como conocemos la historia, decimos, este mundo es aterrador, estas cosas no sucedían, y incluso a muchos de nosotros nos ha tocado vivir otro mundo diferente a este, al que está viviendo la juventud de hoy. En los años 50, cuando yo era niño, chiquito, estas cosas no ocurrían, incluso hasta los 60. Pero la realidad es que hoy nosotros entendemos que este mundo que Dios nos dio a vivir a nosotros, que todavía estamos acá, es un mundo en el cual debemos estar totalmente alertas, porque el demonio está desesperado y sabemos que entre más tiempo pasa, más se acerca el regreso del Señor. Y por lo tanto el diablo más loco está, más desesperado. Entonces él ya no sabe qué hacer para seducirnos. Hasta el punto que ya una de las fuerzas más latentes hoy es el comunismo o el marxismo, que esclaviza a la gente porque ya los quiere amarrar, ya los quiere desamarrar. Ya no se contenta con seducirlos con el materialismo. Vamos a amarrarlos ya, vamos a esclavizarlos, vamos a encadenarlos para que no se puedan mover. Vamos a ponerles paredes, rejas. Eso es lo que ya quiere, del desespero en que anda. Entonces, hay que entender que como familias nosotros hoy tenemos la responsabilidad de testificar esa fe. Miren, los padres de familia normalmente siempre se preguntan, ¿cómo hago yo para ayudarle a mis hijos cuando ellos están allá afuera en el mundo y se han ido, se han alejado de la iglesia? Y antes era monaguillo mi hijo, antes era del coro, antes era de no sé qué, y ahora no quiere saber nada de la iglesia. ¿Qué hago? ¿Cómo le ayudo a ese hijo, a esos hijos? Y yo digo, bueno, lo que yo puedo aconsejarles es esto. Este mundo es como estar navegando en alta mar en plena oscuridad. Y necesitamos de un faro encendido. Nosotros debemos ser esos faros. Usted no se preocupe por que está alejado el Hijo de Dios. Usted preocúpese por encender ese faro, porque Él lo está mirando desde la oscuridad. Porque si usted es faro, pues esa luz se ve de todas partes y puede que se aleje como se aleje, pero siempre está la luz prendida ya. En algún momento esa barca se irá hacia la luz, después de haber pasado por las aguas turbias, turbulentas de este mundo. Ustedes saben que los seres humanos aprendemos a golpes. Usted le puede hablar a un hijo lo que quiera, pero hasta que no salga y se dé contra las paredes en el mundo, no va a regresar un poco más humilde
y más calladito a escuchar lo que uno le tiene que decir. Tiene que golpearse. Así es, nosotros no entendemos sino a golpes. Así somos los seres humanos. Y por eso, dentro de la pedagogía de Jesús con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, ¿ustedes se acuerdan cómo los trataba? Les decía: raza de víboras, sepulcros blanqueados. Eran sus judíos a los que más amaba, a los que vino a redimir en principio, y así les hablaba. ¿Por qué? Porque les daba en la cabeza durísimo para que se despertaran, porque eran testarudos. Pero miren, nosotros todos somos de esa naturaleza, somos testarudos. Ustedes lo saben. Mire, a un niño usted nunca tiene que enseñarle cosas malas. Él se las aprende solos. Usted nunca tiene que enseñarle a un niño a romper un vidrio. Él va y lo rompe con la piedra más apropiada y tumba un edificio entero. Pero, ¿qué es lo que le tiene que enseñar? Las cosas buenas hay que enseñárselas una y mil veces, y repetírselas y enseñárselas, y esto. Las malas se las aprenden solos. Por eso esa es la naturaleza nuestra, y no es que seamos malos. Lo que pasa es que por estar manchados por el pecado original, por nuestra naturaleza mortal, tenemos una tendencia a hacer las cosas al revés, a hacerlas malas. Y por eso tenemos que educarnos a hacerlas al derecho, a hacerlas bien. Y para esto se necesita disciplina. Entonces, los hijos que están a la deriva por ahí no deben ser una preocupación de que ya se perdieron. No, porque si usted se enciende esa luz y se convierte en un faro, no se perderán. Porque sabrán dónde está encendida la luz y hacia esa luz van a ir. Mire que hay familias que tienen 10 hijos. Y de pronto 9 hijos son del mundo, ambiciosos, y están llenos de cosas y de poder, y son famosos y admirados y todo. Y hay uno que es Pepe, el que nadie admira, el que no alcanzó nada, el que no le importa nada, el que no quiere nada de este mundo, y vive una vida sencilla, y es religioso, y es de oración, y es piadoso y todo, y a ese no le invitan a las fiestas, se avergüenzan de él. Pero cuando alguno de los 9 tiene un problema, al único que llaman es a Pepe. Es al único que le piden consejo, al único en que le confían las llaves de la casa, al único que le confían los secretos, al único que llaman es a Pepe, ¿cierto? A ese insignificante, a ese que no vale nada y que no le invitan a las fiestas importantes. Pero ese es el más importante de todos los otros ambiciosos. Ese es. ¿Por qué? Porque es el faro encendido. Porque es la luz. La luz, mire, el Hijo de Dios se convierte en un pan ácimo, un pan sin sabor, sin levadura. Es el único pan que puede ser sacrificado en el altar del Señor, el pan ácimo. Entonces, el mundo quiere llenarnos de aliños, de condimentos, de hacernos sabrosos, de levadura. Ustedes saben, cuando uno es del mundo, todo el mundo se lo quiere comer. A todas partes lo invitan, todos hablan de él. Es el triunfo en todas partes. Cuando usted se va acerca a Dios y se vuelve de Dios, nadie lo quiere. Usted es insípido, usted es aburrido, a nadie le interesa, porque usted se convirtió en pan ácimo, pan insípido. Ese es el pan, el único pan que el Señor acepta en el altar. Ustedes saben que ese pan que nosotros comemos de la Eucaristía es un pan que no tiene sabor, nada. Es el único pan que se puede sacrificar, el único pan que se transforma, que trasciende a ser alimento eterno. Y por eso cada uno de nosotros tiene que convertirse en ese pan. ¿Y cómo nos convertimos en pan insípido? Muriendo a todo este egocentrismo, a todo este egoísmo, a toda esta pretensión y vanidad en que estamos construidos. Así nos convertimos en pan insípido, pan ácimo, pan de sacrificio en el altar del Señor. Así lo logramos. Usted bájese, disminúyase, vuélvase pequeño. Mire que cada uno de nosotros somos muy grandes. ¿Cuáles son los problemas de un matrimonio, de los problemas de la pareja? La grandeza, que se elevan demasiado, es yo. Me ofendieron a mí,
¿Cómo se atreven a hacerme eso a mí? Es que nunca te acuerdas de mí, nunca reconoces lo que yo hago. Y todo eso es el gigante, el grande. Y eso tenemos que disminuirlo, porque eso es pura levadura, condimentos. Esas cosas hay que sacarlas para convertirnos en pan ácimo y poder tener una relación auténtica del amor de Dios entre esposo y esposa. Y la relación con los hijos tiene que ser así, limpia, pequeña, humilde, sencilla, y no entrar con ese edificio grande que maneja todo, que quiere que todos te respeten y te escuchen y te obedezcan. Eso tiene que morir. Y por eso, para convertirnos en esa luz, en ese faro, tenemos que morir a todo eso, para que seamos una luz verdadera, como la de Pepe, que yo les ponía como ejemplo. Eso es, porque el hijo no se va a perder si yo enciendo la luz, no se va a perder, porque él sabe a dónde ir cuando la marea esté bien alta. Lo primero que hace es correr a donde el papá o la mamá, a quienes los combatió, a quienes los ridiculizó, a los cuales no escuchaba, a los cuales demeritó, y en el momento difícil de la vida, allá fue donde corrió. Y eso es lo que debemos hacer. Esta es la forma de defender los hijos en este mundo en que vivimos hoy. Porque no podemos esperar que nuestros hijos vayan a crecer convertidos en los reyes de la piedad y de la oración y de la devoción y de la fidelidad a Dios. Cada uno de nosotros tiene que caminar por este mundo. Mire, si usted se muere y llega con las botas limpias donde el Señor, lo devuelve. El que pasa por la tierra pisa tierra y de tierra se unta. Por eso es que no podemos pensar que los hijos no se van a untar de esa tierra. Se van a untar, se van a revolcar en esa tierra. Por eso la palabra de Dios dice: la marrana bañada se va de regreso a revolcarse en el pantano. El perro regresa a comerse su vómito. ¿Sí? Estas cosas tenemos que leerlas con cautela, porque ¿qué está diciendo la palabra? La palabra está diciendo que nosotros tenemos una tendencia a exiliarnos en nuestra propia naturaleza, a revolcarnos en ella. Y el llamado es no a ser animales, no como la puerca ni como el perro con el vómito, sino ser hijos de Dios que viven en el Espíritu. Y en el Espíritu se vive con altura y dignidad, atreviéndose a ser valiente, para que con esa valentía podamos dominar nuestros defectos y podamos aplastarlos, colocarle el pie encima. Como decía yo de ese santo de la paciencia, que era el hombre de la impaciencia, santo de la paciencia. Habían dos ahí, porque San Pablo explica, es que parece como si nuestra carne estuviera en una batalla contra el Espíritu. El Espíritu tiende hacia lo que es de Dios y la carne hacia el pecado. Están en una batalla entre los dos. Son como dos personas, como ese San Francisco de Sales que tiene las uñas marcadas por debajo. Ese era el animal de él, esa era su angustia humana que lo tenía atado en sus defectos. Pero el otro era con el que él se expresó, con el que él amó, con el que él enseñó, con el que él se santificó, que fue capaz de amarrar la bestia y actuar con el amor de Dios, a pesar de que por dentro había una bestia desesperada queriendo ahorcar a todo el mundo. Y esto es lo que nuestra naturaleza hace. ¿En cuántas veces hace eso? Por eso entonces, para concluir, yo diría, la familia de Dios es una familia con disciplina. Nosotros debemos aprender a vivir en el orden de Dios. Y ustedes saben, mire, un ser humano ordenado es una persona de confianza. Una persona desordenada es una persona en quien no confiar, porque el desorden se refleja en todas las cosas de la vida. Una persona que es disciplinada es meticulosa, se cuida de todo, todo lo tiene en su sitio.
Y es importante aprender a hacer eso. Por eso, entre esposo y esposa, no es que hay que decirse te amo solamente el 25 de diciembre, sino ese te amo es nuevo cada vez que usted lo dice, ¿sí? El amor que usted le dio ayer a su pareja no es el mismo amor que le debe dar hoy. Ese amor fue el que le dio ayer, pero hoy tiene que ser también te amo hoy, porque es todo el tiempo y todos los días. Es ese amor que se presenta con perseverancia. Te amo todos los días. Y esto es importante tenerlo claro. Ay, yo te dije en la Navidad pasada que te amaba. ¿Ok? Ahora, esto, ¿para qué me criticas tanto? No, es que, y los padres de familia que no le demuestran el amor a sus hijos, porque creen que alimentarlos y tenerlos cuidados en esos aspectos materiales es el amor. Pero resulta que al hijo hay que abrazarlo, hay que decirle que lo amas, hay que darle cariño, afecto, hay que traerlo a los brazos, hay que hacerle sentir ese amor. Eso hay que hacerlo. La familia vive de eso, la familia tiene eso y la familia está construida sobre eso. No es una familia digital, ¿no? Uno no es una familia simplemente de acciones abstractas. Eso no funciona. El corazón nuestro no es abstracto. El corazón nuestro funciona con sangre. Si no hay esa sangre circulando, el corazón no funciona. Y así es el amor. La fuente del amor es la circulación del cariño, la circulación del afecto, la circulación del cuidado del otro, cuidarlo como una flor, echarle agua, estar preocupado por el otro. Es importante tener eso. Y no cuesta, miren, es muy fácil ser cobarde, ser cruel, ser rudo, ser malo, muy fácil. Lo más fácil que hay es odiar, lo más fácil que hay es envidiar, lo más fácil que hay es robar, mentir, calumniar. Eso es muy fácil, no hay que hacer ningún esfuerzo. Pero para ser bueno hay que ser valiente, porque para perdonar se necesita valentía, para ser honesto se necesita valentía, para decir la verdad se necesita valentía, para uno no envidiar se necesita valentía, para todo eso se necesita valentía. Por eso la salvación es para los valientes. Nosotros debemos abrazarnos a la valentía del Evangelio, ser valientes, ser personas que se atreven a ser buenas, que se atreven a ser santas. Entonces, usted quiere ser un buen esposo, una buena esposa, santifíquese. Es la única forma en que puede ser un buen esposo, una buena esposa. No es que, ahí te dije que te amaba la semana pasada. No, es que hay que santificarse todos los días. Hay que ser perseverante, hay que ser real, hay que estar ahí, presente todo el tiempo. Este no es un mundo para mediocridades, ni banalidades, ni tibiezas. Este es un mundo para gente íntegra, valiente, que se atreva a ser buena. Porque ¿cuánto cuesta para la gente reconocer sus errores, sus debilidades? ¿Cómo les cuesta? Pero eso es lo único que representa la valentía del Evangelio, cuando usted puede agachar su cabeza y reconocer sus errores ante el otro, y pedir perdón, y reconocer y pedir ayuda, decir ayúdame, estoy atormentado con este defecto, mira cómo te hago sufrir. Mira cómo hago sufrir los hijos, mira todo el daño que hago, ayúdame, necesitamos cambiar esto. Y eso es valentía. Ahí es donde está el Evangelio. Voy a terminar con una lectura y les voy a leer a ustedes de la epístola a Tito, en el capítulo 2, desde el versículo 1, dice: deberes propios de algunos fieles, mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento, que las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a los santos, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a los jóvenes a ser amantes de sus maridos, de sus hijos, a ser sensatos, castos, hacendosos, bondadosos,
sumisos, para que no sea injuriada la palabra de Dios. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo. Muéstrate dechado de bellas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños, que sean complacientes y no los contradigan, que no les defrauden, antes bien muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor porque Él es bueno, misericordioso, Él es puntual, el Espíritu Santo es puntual, Él siempre llega a tiempo para hablarnos, para decirnos lo que nos tiene que decir, y que el Señor nos dé también la valentía para cambiar, para que nosotros podamos levantarnos y en un momento decir, ya, suficiente, voy a cambiar, voy a hacer esto, lo voy a hacer correcto, voy a caminar recto. Eso se puede hacer, porque el Señor nos da la fuerza para eso. Amén.